Hola, muy buenas noches. El día de hoy quiero platicar acerca de tres temas importantes. Los voy a, los voy a dividir no por orden de importancia, sino por cómo los he ido analizando y pensando. El primero de ellos es decirles decirles y crearles conciencia a todos de que estamos viviendo una época de gran cambio y de transición, y es una época en la que debemos de estar conscientes de que no podemos estar pensando en que después de todo esto que está ocurriendo en el mundo va a ser igual. Quiero decirles que las cosas van a cambiar por completo y están cambiando por completo. Quiero mencionarles acerca de muchas cosas que se han ido presentando y con las que debemos de estar conscientes y que vamos a enfrentar. Voy a enumerarlas y no por orden de importancia, sino tal vez por orden de aparición social. Una de ellas es los grandes problemas que están presentando los países para mantener su economía, y eso es a nivel global. Se están presentando grandes problemas económicos que desafortunadamente están haciendo que la gente salga de sus lugares de origen, que exista gran cantidad de migración. Aquí, en lo personal, en México, estamos viviéndolo, o sea, están llegando muchas personas de Sudamérica, cada vez que uno ve en las noticias, y ya no necesariamente tiene que ser únicamente por medio de las noticias, uno lo está viendo ya realmente en las calles. Gente que a veces uno piensa dónde van a dormir estas familias. Y a veces, muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Criticamos a esa gente, incluso ignoramos y lo vemos como si fuera algo malo, como si fuera una invasión. Estoy hablando a nivel global. En México está pasando, no se diga en otros países como en Estados Unidos, pero está existiendo ya un cierre de fronteras físicas y fronteras mentales, que está conllevando ya a que se pierda esa fraternidad universal que debe de existir. Desafortunadamente, estos cambios han hecho que el espíritu de hermandad entre el ser humano se esté perdiendo cada día más. Debemos de estar preparados para, desde nuestro punto de vista, desde el lugar donde estamos, no vamos a resolver el problema global, porque eso tiene que ver mucho con las políticas de cada país, las grandes carencias, las grandes emigraciones obedecen a la falta de recursos que existen en ese país.
a creencias culturales de que van a obtener una, una vida mejor. Hay que recordar que este mundo tiene mucha abundancia y que hay muchos países que tienen mucha abundancia. Desafortunadamente, esa abundancia ha sido mal administrada. Ha sido mal administrada y recordemos la historia propia de México, en cuanto a su abundancia y la pérdida que se ha tenido con el paso del tiempo de tierras muy fértiles y de tierras muy productivas y de tierras muy ricas. Pero sin embargo, seguimos viviendo en un país de mucha abundancia. Utilicemos esa abundancia. Cada país debe de utilizar esa abundancia. Pero si ves a alguien en la calle que está pasando por momentos difíciles porque no está en su casa, puedes tenderle la mano. Puedes tenderle la mano, tal vez a veces con una moneda. Hay que recordar que ese cambio que tú hagas, aunque sea pequeño, puede generar cambios grandes. Y no para estar fomentando la emigración, porque eso no te corresponde a ti, sino para poder apoyar a las personas que tal vez no han comido, que tal vez tienen hijos que no han comido. Y tú puedes aportar algo para esas personas. El siguiente tema, y sobre el cual no quisiera abundar mucho, que se dio hace unos cuantos meses, es la lucha hombre contra mujer. Veíamos en las calles a muchas mujeres manifestándose. Sus razones eran fuertes, sus razones eran verdaderas. Sin embargo, sabíamos perfectamente que ese conjunto de mujeres tenía varios grupos que iban con diferentes fines. Fines que llegaban desde el manifestarse por una razón específica, que era el evitar la discriminación, el feminicidio, el maltrato contra la mujer, pero había otros grupos que definitivamente iban a destruir. Y esa no era la razón, porque no ibas a arreglar nada destruyendo monumentos históricos, no ibas a arreglar nada quemando hasta tus propios compañeros de manifestación, no ibas a arreglar nada enfrentándote a un hombre y generando odio entre géneros. Hablo nuevamente de esa pérdida de fraternidad, de esa pérdida hombre-mujer que tarde o temprano iba a terminar en una lucha de géneros. Al poco tiempo se presenta la pandemia. Frenó muchas de estas cosas. Una enfermedad que hasta la fecha es una enfermedad que ha azotado al mundo completo, que ha hecho por un lado, ha generado un distanciamiento social, pero por otro lado ha generado fraternidad y conciencia. En este mundo estamos de paso y somos demasiado vulnerables. Nuestro cuerpo, nuestro organismo es vulnerable totalmente. Somos vulnerables ante la naturaleza. Y de esa conciencia es la que debemos de empezar a sentir y debemos de empezar a hacerla nuestra. ¿Por qué?
porque no es la única enfermedad que va a llegar. Pueden llegar más. Han llegado pandemias a lo largo de la historia. Pero debemos de mantenernos nosotros con la idea firme de que cualquiera de estas cosas que lleguen no nos hagan perder esa fraternidad universal para la que fuimos creados. Somos seres que hemos sido creados para vivir en una sociedad. Así que yo te invito a que el día de hoy hagas conciencia acerca de la adaptación que vamos a tener que llevar a cabo en todos los aspectos, de aprender a manejar mejor nuestras finanzas, que ya no va a ser igual que hace 5 años. ¿Por qué? Porque todo esto, emigraciones, pandemias, diferencias de géneros, va a generar problemáticas financieras que debemos de empezar a trabajar y saber cómo debemos de hacerlo en un futuro. Ya no va a ser tan fácil el hacer grandes riquezas, pero te tengo una noticia. Si lo sabes hacer bien, si sabes planificar y sabes organizarte, te va a ir mucho mejor. La siguiente es, no hay que pelearnos con el género contrario. La situación es demasiado difícil ya. El género contrario no se hizo para que peleáramos. Tenemos muchas diferencias biológicas. Tenemos muchas diferencias eh, sociales. Sin embargo, estamos hechos por un organismo muy parecido y nuestra mentalidad no es muy diferente en un género y otro. Uno de los principales mandamientos, no hagas daño a tu hermano. Y yo creo que si analizamos perfectamente, basta de hacernos daño. Basta de hacernos daño hombre a hombre, mujer a hombre, hombre a mujer. Ya basta de hacernos daño. Existen demasiados grupos delictivos que han fomentado mucho los daños también. Es importante crear conciencia desde los niños, crear conciencia desde los jóvenes, de que esa parte ya se va a terminar. Y también crear conciencia finalmente de que debemos de cuidar nuestra salud, de que debemos de ayudarle a nuestro cuerpo en toda la medida que se pueda en plan de agradecimiento. Usemos esa frase que se nos ha dicho desde hace tiempo. Nuestro cuerpo es un templo. Es el templo donde habita el Espíritu Santo. Es el templo donde habita nuestra mentalidad. Es el templo que nos mueve. Cuidémoslo. Agradezcámosle día a día ese cuidado. Ese es uno de los temas que quería tocar el día de hoy, porque se me hace tan importante el hecho de que llevemos a cabo esa nueva conciencia global. Así que, como parte de estos 30 días, debemos de ir escalando, pero también sabiendo que necesitamos generar y crear una conciencia social. Recuerden que esto no es un curso de cómo volverte
millonario, de cómo volverte más fuerte, de cómo tener más músculos, de cómo, de, de cómo ser más atractivo. Esto es un proceso para volvernos mejores personas. Y sobre todo hablo porque muchos, después de esta pandemia, regresarán a sus trabajos con un recuerdo tal vez muy doloroso, tal vez vivieron situaciones muy críticas, tal vez perdieron un familiar, un ser querido, un padre de familia, un hermano, un amigo. Qué triste. Tal vez ellos mismos o nosotros mismos sentimos en carne propia este problema. Después de esto, nada es igual. Hay que generar ahora conciencia, porque esto nos ha hecho ver, como ya les mencioné, que somos vulnerables ante la naturaleza y tenemos que estar bien preparados para todo lo que se viene. Pero esto no es algo que no tenga solución. Nuestra mentalidad, nuestra espiritualidad, nuestro físico nos va a sacar adelante. Así que enhorabuena, que tengan una bendecida noche, que el Creador les siga bendiciendo a ustedes, a su familia, que cuide mucho su salud y que el universo se alinee para que ustedes tengan las mejores condiciones. Nada más.